Escucha nuestros relatos en nuestro Spotify. Podrás encontrarlo en la descripción y comentarios de este video. Y bienvenidos a Crónicas del Miedo. En esta historia, descubrirás hasta dónde puede llegar alguien por amor y qué fuerzas oscuras puedes despertar cuando te atreves a alterar el destino. Lo que parecía un simple hechizo se convirtió en una condena que ni la muerte pudo borrar. Esta historia no es solo un relato, es una advertencia. No juegues con lo que no entiendes, porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran. Historia 1. El ritual prohibido, la maldición de la cueva de San Lucas. Me llamo Sandra y esta historia ocurrió hace poco más de 3 años, cuando aún vivía con mis abuelos en San Lucas, un pueblo seco y olvidado entre cerros y minas abandonadas. Siempre fui una chica callada, algo solitaria, pero me gustaba observar. Y entre todos los chicos del pueblo, había uno que me tenía obsesionada, Luis Enrique. Luis no sabía que yo existía, y no es exageración. Pasaba junto a mí como si fuera aire. Así que cuando mi prima Ruth me habló de un antiguo ritual de atracción, heredado de nuestra bisabuela, una curandera que también le rezaba al diablo, no dudé. Estaba harta de ser invisible y quería que él me viera, me deseara, me necesitara. El ritual no era como los típicos amarres que se leen en revistas. No. Este debía realizarse en una cueva, bajo tierra. Ahí donde el silencio es tan profundo que hasta los muertos escuchan, decía mi abuela. Juntamos los ingredientes. Una camisa usada por Luis Enrique, que robé de la cuerda del patio de su casa. Una vela negra untada con grasa animal. Un hilo rojo bañado en mi sangre. Y un espejo viejo que encontré en una de las casas abandonadas del pueblo. Bajamos al interior de la mina cerrada una noche sin luna. Llevábamos lámparas, pero aún así, el aire era tan espeso como si el lugar respirara. Allí, frente a una formación rocosa con forma de altar, encendimos la vela y colocamos los objetos. Ruth recitó las palabras. Yo debía repetirlas, y así lo hice. La cueva tembló. Un viento helado sopló de lo profundo, y en un susurro que no venía de ninguno de nosotros, escuché: el precio será cobrado. Salimos de allí sin mirar atrás. Y a la mañana siguiente, Luis Enrique me sonrió. Por primera vez. Desde entonces comenzó a buscarme. Me escribía, me esperaba a la salida de la escuela. Me regalaba dulces. Yo estaba feliz, pero algo en él comenzó a cambiar. Tenía pesadillas. Lo escuchaban gritar en las madrugadas. Perdía peso. Su mirada estaba vacía y su sombra parecía más larga que la de los demás. Intenté romper el hechizo. Ruth también lo intentó, pero la entidad ya había cruzado. Una noche, lo vi en el reflejo del espejo del baño. Una figura alta, sin rostro, cubierta de polvo de mina y con una sonrisa imposible de describir. Y no solo lo vi, lo sentí dentro de mí, como si me hubiese metido un veneno por los ojos. Luis Enrique desapareció 2 semanas después. Su cuerpo nunca fue hallado, solo su gorra, en la entrada de la misma cueva donde todo empezó. Desde entonces, cada noche escucho pasos detrás de mí, golpes en las paredes de mi cuarto, susurros en lenguas que no comprendo, y a veces, en el espejo, su sombra. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien está escuchando esto, no cometas mi error. No bajes nunca a una mina con un corazón roto y un deseo desesperado, porque hay cosas allá abajo que no quieren ser encontradas. El amarre que nunca terminó. La bruja de San Martín. El amor puede ser una bendición o una maldición, y cuando se fuerza, cuando se obliga, cuando se amarra con hechizos y sangre, el precio no siempre lo paga quien hace el ritual. A veces, lo paga el alma equivocada. Esta historia no es una advertencia, es una condena contada demasiado tarde. Prepárate, porque lo que escucharás
Es real. Mi nombre es Valeria Aguirre y durante muchos años viví en un pequeño poblado de San Martín, Chalchicuautla, en San Luis Potosí. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y también todos sabían quién practicaba la obra oscura, como le llamaban a la brujería. Yo tenía 18 años cuando conocí a Leandro, un forastero que llegó buscando trabajo en las huertas. Tenía algo en la mirada, una tristeza extraña. Nos enamoramos casi de inmediato, o al menos eso creí. Nuestra relación fue intensa, pero breve. A los 3 meses él cambió. Se volvió frío, ausente, hasta que una noche desapareció, sin decir nada, sin despedirse. Mi corazón se quebró, no comía, no dormía, y en un momento de desesperación, decidí hacer lo que mi abuela siempre me prohibió. Visité a doña Alfonsina. Era una mujer temida. Vivía cerca del cerro en una casucha llena de veladoras, santos sin ojos y frascos con cosas flotando que preferí no mirar. Le supliqué ayuda. Le conté todo. Ella me miró fijo y dijo: «El problema es que ese muchacho no se fue solo. Se lo llevaron». «¿Cómo que se lo llevaron?», pregunté. «Hay amores que no mueren, pero tampoco dejan vivir. Tú no eres la única». Me preparó un amarre, uno de los más fuertes. «Pero si lo haces», me advirtió, «no habrá vuelta atrás». Acepté, por amor, por desesperación. Durante 7 noches seguidas, dormí con un muñeco hecho con su cabello, su nombre escrito en papel y gotas de mi sangre. Le hablaba, le suplicaba, hasta que en la última noche, mientras recitaba el conjuro, la vela negra explotó, y en la ventana vi su rostro, el de Leandro. Pero no era él, era una versión deforme, pálida, con los ojos totalmente negros. Grité. La figura desapareció. Corrí a la casa de doña Alfonsina, pero ya no estaba. La cabaña ardía en llamas, y dentro no había cuerpo alguno, solo el muñeco, intacto, y con el rostro de Leandro tallado en cera. Desde entonces mi vida cambió. Por las noches escuchaba pasos fuera de mi casa, voces que me susurraban mi nombre, y sueños. Sueños donde Leandro me arrastraba por el bosque, susurrando que el amarre lo había traído de vuelta. Pero no como yo lo recordaba. Los animales alrededor de mi casa comenzaron a morir. Vecinos decían que algo se arrastraba en los techos. Una noche, desperté con el muñeco en mis manos, aunque lo había enterrado semanas atrás. Fui con otro curandero en Ciudad Valles, y al contarle todo, palideció. Dijo que el ritual estaba incompleto, que al usar sangre propia y no cerrar el vínculo, yo había ofrecido mi alma como puente. Intentamos romperlo, pero fue inútil. Cada vez que lo intentábamos, la figura de Leandro aparecía en algún espejo, en algún reflejo, siempre más descompuesta, como si se estuviera pudriendo en el mundo espiritual, pero atado a mí. Hoy tengo 34 años. Nunca más amé. Nunca más dormí tranquila. A veces, cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa desde adentro, desde donde vive ahora, esa cosa que alguna vez fue amor. Historia 3. Atada por el deseo. Me llamo Elena y quiero compartirles mi historia. No para justificar mis actos, sino para que alguien aprenda de los errores que cometí con el corazón en ruinas. Hace unos años, mi matrimonio con Julián se desmoronaba poco a poco. Él había sido el amor de mi vida, pero algo en su mirada se había apagado. Se volvió distante, frío, como si cada palabra que yo decía le diera más razones para alejarse. En medio de mi desesperación, tomé una decisión de la que aún me arrepiento. Acudí a una mujer que me recomendaron en un barrio de Monterrey. No era una bruja con calderos ni velas negras. Más bien, se hacía llamar guía espiritual y decía trabajar con energías del alma.
Me habló con una tranquilidad que me ponía los pelos de punta. Y sin dudar, le pedí que me ayudara a recuperar a Julián. Me pidió 3 cosas: una foto de ambos, una camisa suya y un mechón de mi cabello. El ritual fue más sencillo de lo que imaginé. No hubo cantos ni símbolos, solo un murmullo en una habitación oscura, el crujido de una vela consumiéndose y el silencio espeso que se sintió como una advertencia. «Él volverá a ti», me dijo. «Pero recuerda, el amor no puede forzarse. Todo acto tiene su precio». Yo, ciega por el deseo, ignoré aquella advertencia. Y sí, Julián volvió, con una pasión que no recordaba desde nuestros primeros años. Me colmaba de detalles, me abrazaba con fuerza, me decía que no podía vivir sin mí. Pero esa intensidad pronto se volvió asfixiante. «No sé qué hago aquí. No puedo irme». Las cosas empeoraron. La casa comenzó a sentirse fría, aun cuando afuera el calor era insoportable. Las luces parpadeaban sin razón. Nuestro perro, que adoraba a Julián, ahora le gruñía con los pelos erizados cada vez que se le acercaba. Y yo comencé a sentir algo. Una presencia que no podía ver, pero que respiraba detrás de mi cuello. Una sombra invisible que se volvía más densa cada día. La madrugada en que todo cambió, me desperté sobresaltada. Julián estaba de pie al borde de la cama, quieto, observándome. No decía nada, no parpadeaba. Su rostro parecía una máscara vacía. «Esto no está bien», susurró con una voz que no era la suya. «Esto nunca debió pasar». Comprendí entonces que lo que había traído de regreso no era a Julián, sino a una parte rota de él. Algo que se había quebrado en ese amarre, algo que no podía ser reparado. Las fuerzas que desaté no trajeron amor, trajeron una prisión. Unas semanas después, Julián se fue. No hubo accidentes ni tragedias, solo el eco de su silencio y el hueco que dejó su partida. Pero su ausencia dolía más que cualquier muerte. Desde entonces, la casa nunca volvió a sentirse como hogar. Hay rincones que no visito, hay espejos donde evito mirarme. Y aún hoy, hay noches en las que siento su presencia a los pies de mi cama, observándome, atrapado en algo que yo misma provoqué. Lo que aprendí, y que deseo que tú nunca tengas que aprender por tu cuenta, es que el amor verdadero no puede invocarse con hechizos, porque forzar los hilos del destino solo atrae sombras que no podrás desatar jamás. Historia 4. La lámina del encierro. No era fácil ver cómo mi hermano cambiaba. Julián siempre había sido tranquilo, respetuoso con mis padres y centrado en su trabajo. Pero todo eso comenzó a resquebrajarse cuando entró a laborar en una planta industrial en las afueras de Guadalajara. Ahí conoció a una joven encantadora con quien empezó a salir, pero también entre sus compañeras trabajaba una mujer mayor, una tal Clara, madre soltera de 2 hijos y con una presencia extrañamente dominante. Los cambios en Julián fueron rápidos. Empezó a alejarse de la familia, se volvió irritable, grosero y pasaba días enteros sin regresar a casa. Cuando lo hacía, parecía un animal enjaulado, caminando sin rumbo por los pasillos, nervioso, desesperado. Mi madre, preocupada, trataba de hablar con él, pero sus intentos terminaban en gritos o portazos. Desesperada, una vecina le recomendó a una mujer que se dedicaba a limpias. Mi madre no creía mucho en esas cosas, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. La curandera, al verlo en una fotografía, no dudó. Dijo que esa mujer, Clara, le había hecho un trabajo de amarre, que había enterrado un frasco con objetos personales de Julián sobre la lámina del techo de su propia casa, lo cual lo mantenía atrapado, incapaz de estar en paz si no era con ella. Mi hermano había terminado con su novia y, según la curandera, ya no era dueño de su voluntad. El tiempo pasó y aunque mi madre intentaba hablar con él lo negaba todo.
pero cada vez que intentaba alejarse de Clara, algo lo arrastraba de vuelta. Y para colmo, en casa no se podía hacer nada más. Mi padre, un hombre rígido con creencias religiosas estrictas, no permitía ni siquiera que mi madre pusiera un pie en una iglesia, mucho menos que consultara a otra curandera. Pensamos que todo cambiaría cuando a Julián lo trasladaron por trabajo a un sitio industrial en Matamoros, Tamaulipas. Por fin lejos de esa mujer, pensamos. Pero apenas unas semanas después, la exnovia de Julián vino a buscar a mi madre. Estaba preocupada. Le dijo que Julián no estaba bien, que había cambiado aún más y que Clara se había ido tras él, abandonando a sus hijos para vivir con él. Mi madre, al borde del colapso, volvió a buscar a la curandera. Esta le dijo que Clara no solo estaba en Matamoros con él, sino que además estaba embarazada, y que ambos estaban en la cárcel por un altercado que la mujer provocó. Yo no creía nada de eso. Le decía a mi madre que eran cuentos, exageraciones, que todo tenía una explicación lógica, pero ella no se detuvo. Sin conocer la ciudad, sin haber salido jamás de su pequeño barrio en la Ciudad de México, se subió a un autobús y viajó sola, decidida a encontrar a su hijo. Contra todo pronóstico, lo encontró. Todo lo que la curandera le había dicho resultó cierto. Él estaba preso. Ella también. Y lo más espeluznante fue ver cómo Julián, al verla, rompió en llanto como un niño. Como si al verla, la parte de él que estaba atrapada hubiera encontrado por un segundo la salida. Volvieron a dejarlo libre al poco tiempo, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de todo lo que vivió con Clara, jamás pudo alejarse completamente de ella. Se alejaron un tiempo, pero volvió. Luego ella lo maltrataba, lo humillaba, lo sacaba a la calle, y él regresaba como si no tuviera elección. Años después, Julián es un hombre brillante, con un buen puesto, 2 hijas con esa mujer, pero no es libre. Vive con una sombra encima, una atadura invisible. Siempre que intentó marcharse, algo lo arrastró de vuelta. Nosotros, su familia, quedamos fuera de su vida. No volvió a vernos. Mi madre murió sintiendo que lo perdió para siempre. No por decisiones ni por amor, sino por algo más oscuro, algo que lo retiene incluso hoy. Y aunque nunca quise creer, esa fue la primera vez que comencé a pensar que quizás lo que mi madre tanto temía era real. Historia 5. El visitante de las 3:33. Todo comenzó cuando me enamoré de alguien con quien, desde el inicio, sentí que algo no andaba bien. Su nombre era Darío, y aunque su apariencia era encantadora y su actitud amable, detrás de su mirada siempre había algo denso, algo que no lograba entender pero que me atraía. Con el tiempo, me confesó que había tenido una relación anterior que terminó de forma extraña. No entró en detalles, pero dejó entrever que esa mujer había intentado amarrarlo espiritualmente. Al principio no le di importancia. Pensé que era una forma de hablar, de dramatizar su pasado. Pero una madrugada, las cosas cambiaron para siempre. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana cuando desperté de golpe. Había algo, o alguien, de pie frente a mi ventana. No se movía, no emitía sonido, solo estaba ahí, mirándome. Me levanté con el corazón agitado, caminé hacia la ventana y desapareció. Pensé que tal vez fue un sueño o una ilusión provocada por el cansancio. Me recosté otra vez. Minutos después, esa sensación volvió. La sensación de estar siendo observada. Abrí los ojos y ahí estaba otra vez, esa figura oscura, alta, pegada al cristal. Esta vez me pareció aún más grande, más inhumana. Me acerqué, intentando entender si se trataba de una persona, pero volvió a desvanecerse. Tomé el celular. Eran exactamente las 3:33. Desde ese día, comencé a ver esa sombra con más frecuencia. Al principio solo era en mi casa. Luego,
también en la casa de Darío. Incluso cuando estábamos rodeados de amigos, esa presencia aparecía en los lugares más inesperados. Una noche, mientras todos charlábamos en el patio, Darío y yo giramos la cabeza al mismo tiempo y vimos pasar a un niño por un costado de la alberca. Solo nosotros lo vimos. ¿Tú también?, me preguntó él. Solo asentí. Los demás nos miraron con fastidio. Ya estaban acostumbrados a nuestras cosas. Pero no era sugestión. Lo sabíamos. En otra ocasión ambos vimos esa figura de pie, mirando desde el otro lado de la cocina, como si algo nos acompañara a donde fuéramos. Empecé a notar que mi casa también cambió. El ambiente se volvió más denso, pesado. Cosas que antes eran normales comenzaron a sentirse diferentes. Ya no me sentía tranquila ni siquiera estando sola. Y Darío me confesó algo que me dejó helada. Cada vez que me involucro con alguien, esa cosa se les pega también. No es solo mía. Le pregunté cómo era eso que veía desde hace tiempo. Me describió una figura alta, de más de 2 metros, negra, sin rostro definido. Exactamente lo que yo había visto esa primera noche en mi ventana. Durante un tiempo, nos distanciamos. Pensé que alejándome de él todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Comencé a tener sueños extraños. Veía mujeres que no conocía, figuras que me hablaban en lenguas que no entendía. Al contarle mis sueños en una llamada meses después, él me dijo que también había soñado con esas mujeres. Me describió exactamente lo mismo que yo había visto. No volví a verlo. Pero desde entonces, esa figura ya no me observa. Ahora solo pasa cerca, como si me reconociera, como si ya fuera parte de mí también. Y desde aquella madrugada, cada vez que el reloj marca las 3:33, me despierto. Siempre. Y nunca me atrevo a mirar hacia la ventana. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Recuerda que a veces lo que creemos dominar puede terminar dominándonos. El amor, la obsesión, las sombras que se arrastran detrás de nuestros pasos, todo tiene un precio. Suscríbete a Crónicas del Miedo si quieres seguir conociendo historias que no todos se atreven a contar.